Hoy, para definirnos realmente cuál fue ese episodio, qué ocurrió con el naufragio del Valvanera, qué misterios encerró, qué preguntas todavía tenemos abiertas y sin respuesta a ese naufragio donde perecieron, sin saber el número exacto, pero más de 500 personas perecieron en esa ruta o en esa incursión de no poder entrar en La Habana, después de haber embarcado en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, la gran mayoría, canarios y canarias que siguen sepultados en arena, bajo el mar, en el Cabo de Florida, y que 100 años después, 99 años y 4 días que se cumplen hoy después de ese episodio, pues todavía se guardan muchos misterios, pero no una historia que simplemente significa cómo la gente cogía su ropa, su vestido, su caldero, su banqueta, su blog, su bolso, establecieron un viaje de semanas, metidos en bodegas porque su categoría no les permitía otra cosa, y no vieron nunca más la luz. Ese episodio, don Julio se ha ocupado con diferentes colectivos, con diferentes personas, de que ese olvido no se produzca. Y desde hace muchos, muchos años, pues ha sido investigador, pero sobre todo ha sido divulgador de una historia. La Asociación de Coleccionistas Marítimos, que doy la bienvenida a su presidente, don José Juan Rodríguez Castillo, y a sus componentes, la Asociación Cultural Sal Si Puedes, que doy también la bienvenida a sus componentes de Aruca, pertenezco a ellos también, don Juan Miguel Sánchez, promotor también de todas estas iniciativas, y su perfil @Centenario Valvanera. En todo este contexto, don Julio es un hombre que conoce perfectamente lo que ocurre en un barco, lo que ocurre en la mar. No en vano, él ha sido toda su vida profesional oficial de la Marina Mercante. Don Julio González Padrón es teldense, es un hombre que tenemos vinculado a nuestra isla. Él se incorporó precisamente a la naviera Pinillos y fue delegado provincial de esa naviera, y actualmente incluso es delegado provincial de la Real Liga Naval Española en Las Palmas de Gran Canaria. Él trae un libro en su bolso, pero ha tenido muchos libros ya publicados, ¿vale? Todos vinculados al tema de la mar, al tema del puerto, todas sus obras con un denominador común, ¿no? Que es el negocio marítimo, los hombres, las mujeres, las costumbres, el mar en sí mismo, ¿no? Por eso tenerlo hoy aquí para abrir esta serie de actos y para abrir este ciclo de conferencias, porque la idea es que paseemos y divulguemos esta historia por toda la isla de Gran Canaria, por todas las 7 islas y, por qué no, por todo el territorio del circuito, que él nos explicará muy bien, que hizo pues la última travesía del Valvanera, ¿no? Ya en esa divulgación, en los numerosos artículos periodísticos, en revistas especializadas, en programas de radio, han tenido siempre al Valvanera como un símbolo en su sentir, porque es un hombre que ha interiorizado muy bien esta historia y que sabe perfectamente, a través de su experiencia marítima, lo que significa también navegar y lo que significa también naufragar. Y eso lo hizo también fundador del grupo Caballeros del Puerto de la Luz. Y estamos hablando de una persona que en 2012 fue galardonado con el premio en la modalidad a una vida profesional en el entorno marítimo portuario por la Fundación Puerto de la Luz. Como él dice, yo les dejo ya con él y con esta apasionante historia real, vivencia y viva todavía, su lema favorito: a la mar me voy, mis obras te dirán quién soy. Gracias, don Julio, por estar con nosotros. Gracias. Yo, como buen marino y romántico, me gustaría empezar por el final, dando especialmente las gracias a Sal Si Puedes, pero en la persona especial de José Gilberto Moreno y Juan Miguel Sánchez Armas, porque sé del trabajo y la ilusión que le han puesto al asunto. Yo, que había tirado la toalla, tengo que decirlo, que me encontraba desanimado después de tantos años de intentando luchar, me llegó una sorpresa súper agradable el otro día. El lunes se cumple el 100 aniversario del hundimiento, de la tragedia, y me invitan a Arucas
me lo dice, vente a Arucas que vamos a hacer la presentación. Y me quedo asombrado, me quedo maravillado, no por la cantidad de gente que sí que se llenó aquello, que es importante, sino lo otro, lo que me llamó la atención, los conocimientos que tenían la gente de Arucas del tema. Yo que creía que esto era un cuento que no lo sabía nadie, porque sí, yo llevo desde el año 2000 dando conferencias todos los días de septiembre, luchando porque no se pierda esta memoria. Pero bueno, la gente oye la conferencia y después se olvida. Pero cuando el otro día en Arucas, y te lo agradezco del alma, te lo dije y te felicito otra vez, me emocionó. Me emocionó porque desde el viejito aquel que me saludó y me dijo 2 o 3 cosas, hasta el niño joven, todo el mundo sabía y sentía el tema Barbanera. Y llegué encantado a casa. La verdad que ha sido el regalo del año para mí. En los barcos, aquí hay muchos marinos, lo que nos sobra es tiempo. Y entonces, el que no lee, se muere. Yo tengo que decir, y yo siempre lo digo, la gente se cree de cachondeo, y es verdad, yo en los barcos, cuando se me acababan los libros, me leía los prospectos de las medicinas, me hice un experto en medicina, todos decían lo mismo. Entonces me puse a leer aquello ya, pero en plan libro. Encontré un libro de Barbanera, me acuerdo del primero lo conseguí en el Estela Maris, que era una sede donde iban los marinos, y habían libros en distintos idiomas, y yo conseguí uno en español allí en Inglaterra. Y empecé a leer la historia del Barbanera, una y me gustó, pero era un poco novelada, pero luego otro. Entonces empiezo a leer una serie de libros y me empiezan a sonar atrás. Yo era ya un profesional, ya no era el niño que le contaba el cuento a mi tío, que si el Barbanera vino, que si después vino tal cosa, que se murió fulano. Ya entonces ya no era el cuento. Ya entonces empecé a verlo por deformación, como técnico. Y entonces había muchas lagunas, muchas cosas. Me sonaba aquello de que alguien había escrito aquello de intención, ocultando algo pasaba. Algo pasaba, pero siempre terminaba lo mismo, una realidad, que había 488 personas, 488 compatriotas canarios, que estaban a 12 metros de profundidad y nadie se había hecho cargo de ellos. ¿Y qué interés había en aquel tapar? Daba la impresión en aquellas cosas. Recuerdo uno de los libros que lo escribió una francesa que se llamaba Todos somos hijos del Barbanera, era el título, que ese me impresionó porque... bueno, ahora que lo veo me echo a reír, yo no sé dónde sacó tantas cosas esa mujer. Como novela está fabulosa, pero como libro de historia no sirve. Entonces me llamó la atención que nadie había escrito historia. Todo el mundo había escrito de oídas, ¿no? Que si uno tal, el otro. Todas esas cosas me intrigó. Entonces, ya digo, ese Quijote que tenemos dentro me llevó a ponerme a estudiar en serio. Digo, no, déjame estudiar esto, yo tengo que estudiarlo en serio. Entonces, terminado mi primer estudio, que eso fue ya casi en el año 2000, se me propuse, digo, bueno, como homenaje a esta gente, todos los días de septiembre, esto fue en el año 2000, todos los días de septiembre voy a dar una conferencia, gracias a personas como tú, Gilberto, que se haya mantenido viva y el conocimiento, de verdad que me sentí agradecido, como español, como canario, como persona. Por eso no me cansaré de decírtelo, ¿no? El Barbanera era un barco mixto, perteneciente, como digo, a la naviera Pinillos S.A., que por aquel entonces se llamaba Pinillos e Izquierdo. Tenía 120 metros de eslora, un desplazamiento de 12.550 toneladas, 2 máquinas de triple expansión de 444 caballos. Era un gran barco. Tengan en cuenta que estamos en 1919, bueno, fue construido en 1906, los astilleros de Glasgow, pero un barco para cubrir la línea de Argentina, la línea de eso, incluso la de Filipinas, aunque él no fue a Filipinas. Pero era un gran barco. Tengan en cuenta que en el 19 yo creo que no había barco, en la guerra del 14 había acabado hacía esos 4 años, yo creo que barcos mejores que ese, muy poquito, ¿no? De esa categoría, porque la guerra los había eliminado todos, o sea, era un gran barco. Como dije antes, tenía efectivamente 4 clases, ahí viene la cosa, era un gran barco, pero si te hacen un chiquero, pues el chiquero estaba una primera categoría, una segunda, una tercera, y una que ellos llamaban de inmigrante, ¿no? Su último viaje, el que nos importa hoy, o nos interesa hoy, comienza en Barcelona, el 10 de agosto, exactamente zarpó de la ciudad condal. El día siguiente estuvo en Valencia, el 13 en Málaga, el 14 en Cádiz y ya sale para Gran Canaria, donde llega el día 17. Llega a Gran Canaria, aquí, como era lo normal, pues toma, bueno, los pasajeros, toma carbón y ya viene transportando 824 pasajeros. En tránsito, porque muchos se quedaron aquí. Luego en Tenerife, después. Y de allí salió para La Palma, ¿no? Donde se despacha para San Juan de Puerto Rico, Santiago de Cuba, La Habana, Galveston y Nueva Orleans. Cuando el Barbanera llegó a las Palmas de Gran Canaria,
llevaba a bordo 573 pasajeros y embarcaron allí 251, de los cuales 172, estos detalles son importantes que los tengan en cuenta, por algo va a ocurrir. 172 tenían pasajes para La Habana y 79 para Santiago. En Santa Cruz de Tenerife lo hicieron 212 y en La Palma 106. Sumados a la tripulación, nuestro buque transportaba 1.236 personas, según datos oficiales. Hay que destacar que cuando el barco llegó a Gran Canaria, al muelle Centroamericano concretamente, se recibió un telegrama desde Cádiz limitando la capacidad quitando 300, incluso ya con billete comprado, había overbooking, limitando a 300 pasajeros menos, ¿no? Fíjese qué alegría para esos 300 pasajeros que se quedaron con el destino. Fue un protagonista de sección. Esos 300 pasajeros que ya habían comprado su billete, que costaba, por cierto, una fortuna, 64 pesetas. Algunos vendieron hasta su casa, ¿no? Tuve la gran suerte de que conocía a la hija de don Miguel Martí de Pinillo, doña Carmen. Precisamente cuando ella vendió la compañía, hizo el último viaje, lo hizo con nosotros. Yo estaba entonces de tercer oficial en el Miguel Martínez de Pinillo y ya me había venido a España. Y entonces le hicimos el viaje hasta Sevilla. Empecé a interrogarle sobre el barco y su padre, que si era verdad eso que decía que el padre odiaba al Marqués de Comilla. El Marqués de Comilla era el presidente de la otra compañía, de Transatlántica. Era Pinillo Transatlántica, estaban siempre peleándose. Y entonces eso es mentira, porque mi padre no se conocían, pero en una feria en Sevilla, no sé qué, los vio y se abrazaron y tal. Y sin embargo los historiadores, que a la gente le gusta sí, le gusta la sangre, ¿no? Decían que se odiaban a muerte. Bueno, su capitán, Ramón Martín Cordero, tenía solo 34 años, y pertenecía, por cierto, a una familia conocida de Cádiz. Tenía 34 años, a pesar de su corta edad, ya había comandado los barcos el Wilfredo y el Balme. De este último viaje, precisamente él pasó al Barbanera a raíz del incidente del viaje anterior del Barbanera. Cuando el Barbanera llegó en el viaje anterior a Las Palmas, que fue el 12 de junio, trajo la famosa gripe española y produjo una epidemia aquí en Las Palmas. Murieron 14 personas, pero fue una alarma, era una gripe, la gripe entonces no tenía solución, tanto que incluso los puntos fielatos, el que estaba en la subida de Mata y el otro, el del sur, que estaba donde estaba hoy la torre de Néstor, se llama, allí en la Laja, allí estaba el otro punto fielato. Cerraron para la ciudad. Bueno, pues como consecuencia de esto, pues echaron a la calle al capitán Padilla. Me he vuelto viejo y lo siento. Lo siento, por favor, dirán por qué. Porque acabo de verlo y me emociona. Porque era un caballero de recto proceder y un hombre de honor. Por eso lo echaron. ¿Sabe por qué? Porque el capitán Padilla tuvo los arrestos suficientes para 2 viajes antes plantarse a los armadores en Cádiz y decirles que en las condiciones que se estaba llevando a los canarios a Cuba, eso era insoportable, que cualquier día íbamos a tener una desgracia. Y los armadores, ávidos de ganar dinero siempre, y eso lo he sufrido en mis propias carnes, y ahora les contaré algo muy rápido, lo amenazaron: si usted sigue así, le cuesta la calle. Pues el pobre hombre siguió porque no le quedaba otro remedio, y efectivamente trajo la gripe, y le pagaron echándolo a la calle. Yo puedo entender al capitán Padilla, pero no porque me sienta marino como él, sino porque sufrí mis propias carnes algo parecido. Cuando me negué a cargar un barco con las instrucciones que me daba Madrid en Bilbao, porque si yo cargaba el barco como ellos querían, el barco se hundía. No se cargó porque lo denuncié y me pagaron echándome a la calle cuando llegué a Las Palmas. Pero el capitán Padilla no tuvo la suerte que tuvo Julio González, que en Las Palmas se encontró con un caballero, que lo acabo de ver por allí, que se llama don Roberto Reyes, que después de oírme y ver mis cálculos, llamó a Madrid y dijo: a Julio González hay que reponerlo automáticamente en el cargo. Gracias, don Roberto. Sabe que nunca le estaré suficiente agradecido. Porque es un caballero. Porque era verdad que tenía un cargo, el más importante, pero él pensaba como pensamos los que utilizamos el uniforme. Primero la seguridad del barco, la seguridad de tus hombres y después el barco. Pero los armadores en Madrid no. Por eso yo al capitán Padilla, chapó, su nieta está por aquí también, y le digo que ole por tu abuelo, ¿no? Ole por tu abuelo, de verdad. Lo siento, se me escapa por ahí, se me va la emoción, me estoy haciendo viejo, encima con la retención de líquido, me vuelvo lloroso, por alguna parte tiene que salir líquido, ¿no? ¿Ustedes no tienen retención? No, yo no tengo, cachotero. Lo hago así para aflojar un poco,
Gracias. Bueno, terminar que el capitán Padilla, desgraciadamente, no volvió a navegar, porque entonces era una deshonra. No volvió a navegar en barcos españoles, entonces, como digo, no estaba haciendo transatlántica, estaban en Pinillo y encima aguantando. Y no hubo un historiador, que es la rabia que me da a mí de esta gente que quieren tomar historia. No hubo un historiador que diga, no, el que trajo la gripe española no fue el capitán Padilla. Fueron los armadores que se empeñaron en meter como ganado a la gente en unas condiciones pésimas de insalubres total. Pero el capitán Padilla, como buen masón, porque lo era, hombre de recto proceder, y con esa fuerza que te da el uniforme, que te obliga a eso, a portarte como un caballero, corrió ese riesgo y lo pagó, y nadie se lo reconoció. Yo se lo reconozco, Isabel, sí se lo reconozco. Pero volvamos al Barbanera. El nuevo capitán, como digo, viajaba con su esposa, que quedó en Tenerife, con su hija, que por cierto tenía solo 3 meses. La familia se quedó en Tenerife porque la familia residía allí en Tenerife. Esta era nieta de don José Cano Torres, un famoso juez en Filipinas, que le hemos puesto aquí una calle, la calle Cano. Bueno, pues ese era hombre. Ella viajó 2 años antes de Cuba a Barcelona. Además me recordé mi bisabuelo vino de Cuba a Las Palmas también a casarse, con don Paco el Viejo, con el nuestro. Pues esta fue de Cuba. Sí, porque era muy típico que las niñas al llegar a una edad, sobre todo si eran hijas de militar o lo que sea, mandarlas a España a casarse. Sí, ¿no? Las mandaban a España y después ya aquí se buscaba el novio. A los pocos días de la partida del buque se recibió una postal del esposo del Cordero que decía así mismo, que si no le ocurría nada, a la vuelta tendría el placer de que la nena le tirase de la chaqueta. Qué bonito, ¿verdad? Lo de la postal, los que somos marinos, que veo que hay bastante aquí, es que antes los marinos teníamos la costumbre esa, de llegar a un puerto, pum, una postal. Ahora no, ahora se manda un WhatsApp o lo que sea, una postal. Y además era simpático, porque las postales normalmente siempre se elegían de campo, que no, tú no lo conocías, porque tú no salías del muelle. Pero yo iba allí y veía, yo mirad, estoy lleno de nieve. ¿Están aquí alrededor de la nieve? Nada, si yo estaba en el muelle. Pero eso lo hacíamos todo. Después vino el teléfono, vino más tarde ya el teléfono. Pero en principio era muy típico lo de las postales. ¿Se acuerdan de aquello? Espero que el recibo de esta te cueste tan bien como yo. Es que lo hemos hecho todo. Somos de eso. Bueno, pues nuestro buque llega a San Juan de Puerto Rico el día 5 de septiembre, con 1.236 pasajeros. Por cierto, ya lleva más de lo que corresponde. Insisto, 1.236 pasajeros según las listas oficiales. Pero allí está colado la tira, ¿no? Descargó algo de carga, que por cierto eran cebollas, que ya entonces se decía que la cebolla de Lanzarote, que ya entonces se reconocía que la cebolla de Lanzarote era la mejor del mundo, ¿sí? Como el otro día, por ejemplo, se lo dijo un americano, se me miró que la independencia de los Estados Unidos se brindó con malvasía de Lanzarote y se retrasó un día porque no había llegado el barco. Eso no lo sabían los americanos. Sí, esto, los que mandan a la luna los cohetes, pues se esperaron un día para celebrar eso, para esperar nuestro vino. Pues la cebolla le pasó lo mismo. La cebolla de Lanzarote tenía una fama, bueno, saben que buenísima, pero tenía una fama, bueno, pues se descargó allí, ¿no? Y al día siguiente partió para Santiago de Cuba, donde, ¿se acuerda que le dije que había 74 billetes para la aduana, no? Bueno, pues se desembarcaron 742 personas. Y aquí empiezan los misterios, aquí empiezan las alegrías, como digo yo, ¿no? Bueno, las propias autoridades de Santiagüera se dice bien, digo, sí, pues asustaron, ya, esta gente viene a invadirnos, hacía 20 años se había acabado la guerra de la independencia, o 24 años, estos son los españoles para meternos ahora aquí, sí, pues se quedó tanta gente. Bueno, y aquí empieza otro misterio y empieza sobre todo la alegría de los historiadores. Ah, esto que ya se sabía que las cosas, el otro, tal, son más locos. Yo soy más partidario, he llegado a la conclusión con mi estudio, de que yo le llamo la teoría del inmigrante. Si hay trabajo aquí, ¿para qué sigo para La Habana? ¿Qué les importa a ellos que sea Santiago y que sea? Cuando se sabía que cuando llegabas allí, por lo visto había un montón de gente, oye, bracero, los canarios tenían mucha fama de buenos agricultores, sobre todo para que ya la conocían, la caña de azúcar. No obstante, se llevó de aquí para allá. El tabaco, entonces se contrataban allí, pues aquí me quedo. Llegaba uno tal y se quedaban muchos, ¿no? Otros, y eso sí lo puedo entender, vendrían mareados, porque creo que el viaje no fue muy bueno, vendrían mareados y cuando le dijeron que de allí a La Habana había un ferrocarril, a un canario un ferrocarril, yo no, vamos a montar el tren. Lo más cerca que había visto un canario un ferrocarril era la Pepa, ¿no? La famosa Pepa, ¿no? Y yo creo que también fueron las dos cosas. Uno, se animaron y dijeron, dejo el barco aquí, que ya estoy harto, y me voy en tren hasta La Habana. Los otros porque encontraron el trabajo allí. Otros dicen
¿Tendría el capitán prisa? Ah, sí, que el capitán le habían dicho que se estaba desarrollando una tormenta y, no, o un ciclón, ya hablaban de un ciclón y tal, tal. Yo les digo una cosa, el capitán este, como al otro villano, para mí, parto de que eran caballeros. Yo le puedo decir que un capitán no sale a la mar y pone en peligro a la gente de su tripulación y al buque, si sabe que hay un, y más sabiendo que no era un temporal, era un ciclón. No. Otros dicen, tenía prisa para llegar a La Habana por esto. Otro disparate. Un barco que solo caminaba 12 nudos, porque caminaba 12 nudos, 12 millas, el nudo equivale a 1000, bueno, es igual, 12 nudos, se hace la idea. Unos 17 kilómetros más o menos, para que se hagan la idea. Todo el mundo sabe, cualquier marino lo sabe, que un barco que camina 12 nudos no se puede permitir el lujo de las prisas, no. Ahí hay que ir, baja todo avante son 12 nudos y ahí se acabó. Pero es que además hay una cosa simpática, que luego lo veremos cuando nos pongan el plan, que al pasar por Punta Maicí se sale de Santiago, que la bahía de Santiago está por aquí, y al salir, al girarse por un punto que se llama Punta Maicí, es un sitio donde hay mucha profundidad y los barcos se pegan mucho a la costa. Yo he estado por ahí, se pegan mucho a la costa porque hay una corriente favorable de este hacia oeste que te empuja al barco, le ganas hasta 3 y 4 millas. Ocurre como en Gibraltar, que te pegas hacia la costa de África. Ahora ya no, porque ahora hay una preselección de tráfico y hay que ir por donde te mandan ellos. Pero yo recuerdo cuando nosotros íbamos a la península, nos metíamos en las playas, los moros, vaya, prácticamente, y el barco corría y que ganas una horita o dos, ¿no? Entonces, al pasar por allí, hay unos observadores, además dijeron una frase muy bonita y muy típica de aquella época, dice que habían visto al Barbanera pasar fuerte y apretando fuego. Sí, lo de fuerte se dice, este barco va fuerte cuando va navegando bonito, va navegando bien, y apretando fuego se refiere a las calderas, aprieta la caldera, se dice, ¿no? Entonces, no hay posibilidad de que el barco fuera jorado ni nada, el barco iba bien. El barco llega ya al Castillo del Morro, que está en La Habana, exacto, en la tarde-noche del 9 de septiembre. Que por eso decía yo antes lo de aquello cuando decía, se hundió el 9 de septiembre. No. El 9 de septiembre se vio y entonces pidió práctico con la bocina. Incluso el transatlántico Montevideo, que estaba atracado dentro de la bahía, dice que oyó los bramidos del Barbanera, que es la letra G, ¿no? Él se dio esas pitadas que era solicitando práctico, ¿no? Se le respondió desde el mismo Morse, por Morse se le respondió que estaba cerrado. Fíjense qué importante, le dicen, no, el puerto está cerrado desde media tarde porque está desarrollando una tormenta en el Golfo de México. Bueno, pues aquí viene un misterio asombroso. Un capitán, con la experiencia que tenía este hombre, dicen desde el Morro que vieron perderse en la niebla, la lluvia, porque estaba lloviendo, sí, ya estaba lloviendo, que es una señal, el ciclón viene empujando primero lluvia. Vieron desaparecer el buque en medio de la niebla. Y que tomó rumbo norte. Pues no, señor, este hombre sigue rumbo norte. Y ya no sabemos más nada de él. Mi conclusión, y no porque quiera defender al capitán, yo estoy convencido, y el otro día además se me erizaron los pelos, cuando vi el accidente de Líneas Armas, se me erizaron los pelos, porque me acordé de esto. Yo estoy seguro que ese barco, por el temporal, tuvo una caída de planta, o sea, un cero, que le llamamos nosotros. Una caída de planta, él se quedó sin gobierno. Bien dicho, ¿dónde está mi marino? Sí, sin gobierno. No pudo poner ni las dos luces de sin gobierno, no, porque se le cayó en eso. Se quedó sin gobierno y entonces fue arrastrado por el viento. Porque fíjense cómo incluso viene hacia sabor un poco, o sea, ni siquiera va norte, se escapa, o sea, está claro que donde va, que va a pararse ahí al bajo de la bahía de Rebeca, o el bajo de la Media Luna, es un bajo de arena, donde va ese barco así, es aquí hacia babor, o sea, ni siquiera, o sea, está claro que ese hombre perdió el rumbo. No hay una llamada de socorro, no hay nada, o sea, ¿y qué pasa? Ese barco tocó el bajo y automáticamente, ¡pamba!, se tumba. Y ahora viene mi teoría. Todos quedaron dentro. Y además tuvo que haber sido una muerte horrible y ahora digo por qué. Porque no pudo ser instantánea. Ahora ya no, pero los barcos antiguos, y no tan antiguos, los que yo navegué, teníamos los que llamamos portillo temporal, ¿te acuerdas? Era el famoso, hay que conseguir la mayor estanqueidad, ¿no? Cuando hay mala mar, lo que hay que procurar es que no entre agua, entre más cerrado está el barco, mejor. Entonces, no solo te tienes que conformar con cerrar tu portillo de cristal, sino por fuera hay otro que lo habrán visto, que viene el camarero, o el que sea, o el marinero, viene y te lo cierra bien. Las puertas lo mismo, son dos puertas. Pues se cierra la puerta, la de madera, y luego la otra que se da una mariposa, o sea, que es estanco. Lo único que no hay estanquedad, porque además no puede haber, es el puente. Pero el puente del Barbanera era un puente de madera, de estos así pequeñitos, que los que estaban arriba serían los oficiales. Se hundió. Entonces imagino que ese mar, como empezó a entrar agua, tuvo que haber entrado poquito a poco. Pero esa gente, 488 pasajeros que se quedaron solos a bordo, tuvieron que haber sufrido un montón. Sí, porque el barco está quieto, está tumbado, no hay luz.
Es que eso tiene que ser desesperante. Claro, yo me lo puedo imaginar, pero no puedo vivirlo. El 19, el barco se pierde, y claro, no sabemos nada, estamos el día, eso es el día 10. Yo calculo, que fue un cálculo que hago yo, lo pongo ahí como teoría, pero después que venga otro de estos listos y me diga, no, Julio, a las 10 no, a las 10 y media, ¿vale? Pues a las 10 y media. Yo calculo, pues por el simple hecho de velocidad con el espacio por el tiempo, no es así, pues que por la fuerza del viento, el barco lo pongo parado. Lo arrastra el viento, lo arrastraría a 3 millas. Pues por la distancia que se quedó el barco, que se quedó a 30 millas, Cabo que hay la puntita esta que ven ustedes ahí, se quedó a 30 millas de ahí, pues yo calculo que el barco, si lo vieron por última vez a las 9 de la mañana, se hundiría, eso, 12 horas después, a las 9, 10, no, de 8 a 10 de la mañana. El barco no se supo más. Sí, durante todo este tiempo empezaban a aparecer falsas noticias, sobre todo aquí en Canarias. Imagínense, en Canarias cayó aquello como un jarro de agua fría. La gente, por eso, empezaban, el Barbanera se vio en tal sitio, otro apareció en tal playa. Todo eran, desgraciadamente, noticias falsas. El día 19 de septiembre, el cazasubmarino U de USA, ¿no? 23, descubre un buque hundido, así lo pone, un buque hundido, donde solo aflora del agua el palo, el trinquete y 2 pescantes con los botes salvavidas, pero fíjense que curioso, por eso le decía yo que tuvo que ser instantáneo, todavía sin sacar, o sea, no dio tiempo a nada. Estaba mal la traducción, porque encima después el día 22, porque eso fue el día 19, pero el día 22, fíjense si las noticias tardaban en llegar a España, el día 22 aparecen falsos comunicados aquí en Las Palmas, por la embajada francesa, también con otro telegrama mal traducido, que da la esperanza de que efectivamente, pero no, automáticamente dijeron no, el Barbanera se hundió y no apareció nadie más. La nieta del capitán Padilla escribió una novela que también la recomiendo, se llama, no, esta no la ha traído, pero la pueden poner, Ataúdes de arena, que esta tiene la importancia de una novela, pero lo importante de esta novela es que a lo mejor ni lo pretendiste, pero desmiente una cosa que también dicen algunos. Incluso lo estoy viendo en un reportaje que hay por ahí, lo está poniendo Televisión Canaria, y dice: Canarias en aquella época gozaba de una bonanza económica, que eriza los pelos, habla de la realidad socioeconómica que vivía las islas, pero sobre todo habla también de los abusos de las empaquetadoras, de todo lo que tuvieron que sufrir aquellas mujeres que se quedaban, porque no nos olvidemos que se marchaba el padre, el hermano, y luego reclamaba a la familia, pero mientras tanto la familia se quedaba aquí sin un duro. Y tuvieron que soportar muchos abusos, especialmente de los cosecheros exportadores, pues que haciendo mal uso de su condición de encargados y tal, abusaban de las pobres mujeres. Y ella hace una novela aquí preciosa que yo la recomiendo, aunque es triste, pero real, ¿no? Se llama, como digo, Ataúdes de arena. En los años 70, un buzo americano se sumergió, especialista en estos buzos que se meten a llevarse las cosillas de cobre y eso, se sumergió en el Barbanera, dinamitó tenía 2 hélices, dinamitó una de las hélices y la vendió la sacó, se la vendió a un coleccionista. El coleccionista vio que era de bronce y lo que hizo fue fundirla, ¿no? Y sí, la vendió como metal. Y en la segunda vez que se sumergió, le llamó la atención, fue a llevarse uno de los portillos son también de metal bueno, y le llamó la atención, después de todos los años transcurridos, estamos en el año 70, lo fácil que se movía, ¿no? Que se movía muy bien. Entonces dice que lo abrió y se introdujo dentro del camarote, y allí vio una estampa que lo marcó de por vida. Dice que había el esqueleto de un niño con su ropita flotando, y que aquello le impresionó tanto que salió, cerró el portillo y se juró que no volvía más, porque interpretó aquello como una señal de aquellos pobres migrantes que le decían no, déjanos en paz, ya no nos sacaron en su momento. Porque hay que decir que los primeros días se habló incluso hasta de reflotar el barco. Hay muchas anécdotas, yo para alegrarle un poco la cara le voy a contar una cosa simpática, porque además cada vez que yo empezaba para Pachimirel me río. Entre la gente, cuando yo empecé a hacer la investigación de campo, me fui a ver a un Mirele, cómo son las cosas, murió el pobre hace unos años, y su hijo no quiere que lo nombre, en fin, pero yo sí lo nombre, le digo, se llamaba Pachimirel. Pachimirel se fue, tenía 18 años, se fue con Juan Baez, mira, 2 tíos de Telde, 18 años, 1919. Fíjense esas feromonas, ¿cómo sería, no? Llegaron a Santiago de Cuba, se bajaron coño privado y vieron un cabaret, un tío de Telde, 18 años, 1919, imagínate, los otros ya no fuera. También tengo otra cosa simpática, por eso yo voy a animarle, porque eso es cierto. En Telde la gente tiene fama de ronero, es como Naruca, ¿eh? Sí, bueno, el ron de Telde, bueno, pues...
y uno de ellos, que le había oído tanto hablar del ron, ese ron que habían heredado de la forma de hacerlo, era nuestra y tal, se bajó en Santiago y directo a buscar su ron, y probó tantos rones que terminó cogiendo una chispa ahí en un callejón durmiendo, que cuando se despertó el barco se lo había ido. Entonces yo siempre digo que esa fue la chispa de la vida, ¿no? Porque efectivamente se le dio la vida, ¿no? Otros municipales, hay esta se la habrán oído decir mucho, la famosa niña de Telde, Brito, de la familia Brito, que todo el tiempo llorando, el barco se hundía, ya ella no quería embarcarse aquí en Las Palmas, este barco se hunde, está. Bueno, tanto que fue todo el tiempo estuvo llorando, incluso ella cuando llegó a Santiago, me llanto que el médico asustado ya, dice, esta niña va a tener fiebre, porque le subió, le dio fiebre, sabéis, va a tener gripe. Habló con el médico y dice, mira, quédate aquí y vayan en tren para Santiago, porque a esta niña da algo, mamá, que el barco se hunde, Pues tanto con yo imagino la calentura del padre, ¿no? Pues ya toda la familia, encima tenía un baúl, hubo que sacarlo, darle perra, un follón, que no sé. El caso que se desembarcó toda la familia y se escaparon. No llegaron a Cuba y la niña tuvo una perdición, por una perdición, un hecho, lo que sea. Y ahora por último, porque esto no por nada del mundo, porque para mí es lo más bonito, porque además un poco lo digo en primera persona. Entre los pasajeros, don Armando Borda era el consignatario aquí en Las Palmas. Entonces parece, según me contó, un día se que aparece un señor, un tal Juan, bueno, Juan, en principio no se llama Juan, ahora le digo porque sé que se llama Juan, le llegó, se estaba hospedando, era de Fuerteventura, había venido el día anterior a la llegada del Barbanera y se hospedaba en la pensión de Rosarito. La pensión de Rosarito era muy típica, donde se quedaba la gente, cuando había transporte se quedaban todos en la pensión de Rosarito, en la calle Rosarito. Aquí al lado del Castillo de la Luz, ya no existe la pensión Rosarito, pero bueno, entonces se acercó por allí a comprar un billete y le dijeron, no, hay 300. Bueno, ya les dije que habían limitado a 300 plazas menos, no hay, es más, los billetes que la gente con billetes han quedado en tierra, no podemos, no, es que no, yo tengo que ir, pero si no voy a Fuerteventura, que claro, imagino que Fuerteventura al pobre, pues en aquel tiempo se vino un día antes. Bueno, tanto eso que dice, no, yo quiero hablar. Dice, pues mire, venga a hablar con don Armando. Y subió al despacho a hablar con don Armando. Don Armando me cuenta, dice que le entra un hombre por ahí, el puerto de dice, un chico joven, de 20 y pico años, 23 años creo que tenía. Y entonces le hizo el cuento, mire que yo tengo que ir para Cuba como sea, porque yo he entregado todo, yo vengo a Fuerteventura, yo no tengo nada, sino las 60 pesetas que tenía ya ahorradas era para ir al viaje, tengo que ir a Cuba como sea. El caso es que, mire, lo siento, pero mire el telegrama de Cádiz, hemos tenido la fiebre española, no se puede en el mundo, ay, verdad, por tanto le robó, a mí se me partía el alma, Julio, me decía, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Le dije que no. El hombre ya agachó la cabeza, se dio media vuelta y se marchó. Sabía que se quedaba en la pensión de Rosarito, porque dice, no había uno que no viniera a una isla que se quedara en la pensión de Rosarito. Cuando llegó el mediodía, don Armando se levanta y al salir de su despacho se encuentra una carta en el suelo. Un sobre. Entonces él lo abrió y dice que le llamó mucho la atención, la letra bonita. Y entonces dice que es raro, ¿quién no lee una carta? No hagamos aquí eso. Todo el mundo que se encuentra una carta lo primero que hace es leerla. Eso de, no, mira, no la leí. Bueno, leí. Leyó la carta y entonces la carta era una tal Teresa que le decía, animaba a Juan, por eso a Juan no sé qué le decía, y le decía que esperaba, dice, me llamó tan bonito porque le dijo, Juan, no te preocupes, vete tranquilo, que yo esperaré a que me reclames. Eso era muy típico, se reclamaba, o sea, se iba el marido, después se reclamaba. Normalmente la esposa, o sea, la novia se casaba con un primo por poder y entonces se podía reclamar, se llamaba así, se reclama a fulana para que pudiera las autoridades autorizar hasta que me reclame. Y no te preocupes, yo estoy esperando porque contigo se va mi corazón. ¿No? Le dijo, dice, gustó tanto aquello, se me llenó en eso, digo, me fui a la pensión de Rosarito, digo, esto lo meto yo como sea. Por eso dice él lo de la lista de tripulantes esa. Y se lo digo para los que vayan a internet y entren en la lista de tripulantes y no le hagan caso. Es mentira. Bueno, es mentira. La mitad de la lista es mentira. Porque yo vi una lista de tripulantes y empezamos a buscar el nombre de Juan Chacón y allí no estaba. Y él dice que lo embarcó. Además, lo marcó como quinto. Los barcos antes tenían que tener 10 pasajes de quinto. ¿Sí? Y entonces lo marcó como quinto. Y allí no aparecía el nombre. Y ese barco. Y entonces empezamos a buscar nombres conocidos que tampoco aparece, pero aparece el otro. Bueno, y ahora viene una cosa que esto me lo contó Juan y me dejó con los pelos de punta. Cuando su tía murió, si mi tía tenía una cara de felicidad del carajo, si yo tenía 14 años y la miré y aquella tez blanca, a mi parecer se estaba riendo. Y entonces se lo dije a papá. Yo digo, oye, fíjate tía Teresa, qué cara de felicidad tiene, se está riendo. Y dice que el padre le dice, es que se está riendo. Tú no ves que ya encontró a Juan que le reclamó en el cielo. Qué bonito, ¿verdad? Y es que, queridos amigos, los náufragos, especialmente los náufragos enamorados, siempre nos reclaman. Muchas gracias.
en honor a estos 488 compatriotas canarios. Valvanera, poema de Julio César González Padrón. Recita Margarita Otero. Me ha vuelto a hablar de vuestra tragedia esta mar de la mañana. Ese mismo Caribe que a veces se embravece con las más violentas pasiones, pero que con el tiempo va quedando llano y sereno, dejando su cariño entre las espumosas inertes olas. La misma mar que desde muchos veranos arrulla sin cesar vuestro sueño. La que nunca os olvida, la que siempre permanece. Mar que os arrastró al cielo, aduciéndote cual ciclón atlántico fuere. Día tras día, año tras año os recordamos, sin pretender contar las horas, para así volver siempre a besar a las mismas almas que ya partieron. Aquellas que cada 10 de septiembre nos recuerdan que la mar os quitó la vida. ¿O acaso os la dio porque el amor de Dios ilimitado, como alba marinera, desde entonces os acompaña en la eternidad? Víctimas del Valvanera, para los canarios siempre estaréis vivos en nuestros corazones.